La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ramiro Suárez, investigador del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, está con nosotros y con él platicamos del estudio Índice de Información Presupuestal Estatal 2017, que evalúa la calidad de la información de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos en las 32 entidades federativas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad en materia gubernamental y también fomentar una serie de buenas prácticas que tienen que ver con la transparencia. Ramiro, muchas gracias por estar. Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes, saludamos desde Torreón, y lo cierto es que es muy importante esto del presupuesto, porque lo hemos platicado en diferentes ocasiones en este mismo espacio con expertos como ustedes, que bueno, el presupuesto cuesta tanto llegar a él y luego es tan fácil no ceñirse a él en un país donde pues a veces la transparencia no necesariamente tiene la calidad que se está requiriendo en estos tiempos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Manuel? Buen día al auditorio. Efectivamente, bueno, primero señalar, como bien dices, que el presupuesto de egresos pues surge a partir de una negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Dentro del Poder Legislativo también los diferentes grupos parlamentarios meten mano al presupuesto de egresos, y hasta que hay una negociación, hasta que todos están de acuerdo, pues es que se aprueba y al final es publicado el presupuesto de egresos. Y también, como bien señalabas, pues esto no significa que necesariamente se respete. En diferentes estudios, investigaciones que hemos hecho, es que lo que se señala que va a gastarse en el presupuesto de egresos, al final la realidad es distinta. O sea, si nos decían que iban a gastar tanto en salud, pues vemos al final, al cierre del año, en los ejercicios trimestrales, que estos registros van variando, que los números no coinciden con lo que señalaba en el presupuesto de egresos. Sin embargo, a pesar de esto, sigue siendo importante, sigue siendo trascendental que sigamos evaluando los presupuestos de egresos, porque los presupuestos de egresos significan, en pocas palabras, la norma más importante de las finanzas públicas. En el presupuesto de egresos vamos a identificar cuánto se destina a la deuda pública, cuánto se destina al pago de salarios de los servidores públicos, cuánto a inversión pública productiva. Entonces es un parámetro que nos señala cuáles son las prioridades de un gobierno estatal. Pues si al final de cuentas uno da una lectura al presupuesto de egresos y se da cuenta que el 50% del monto aprobado se destina a servicios personales, al pago de salarios, pues es notable que la prioridad de ese gobierno estatal pues es la burocracia del Estado y no la inversión en capital o las subsidios o ayudas sociales que en cualquier caso benefician más a la población. Uh-huh. Ahora, déjame preguntarte algo, Ramiro. Dado que el presupuesto para las entidades asciende a 1.879.300 billones de pesos, resulta verdaderamente importante saber la eficiencia y la eficacia con el que manejan este presupuesto. ¿A ti te parece que en los estados hay la intención de transparentar cómo es que se aplican estos recursos? Te lo respondería en fases. O sea, el ciclo, todo este tema de las finanzas públicas tiene diferentes etapas. El ciclo presupuestario inicia con la presupuestación de cómo piensan, de cómo planean ejercer los recursos públicos. Y de esto se trata el índice de información presupuestal estatal. En esta etapa, yo te diría que en general, ya en la inmensa mayoría de los estados, ya se tiene un avance bastante importante. Ya es notable que en el presupuesto de egresos de los estados tenemos una transparencia presupuestal que destaca, que no se veía hace 10 años. Tenemos 10 años elaborando este índice. En 2008 solo un estado tenía una calificación aprobatoria. El promedio de cumplimiento era del 53%. Había estados en donde ni siquiera podíamos encontrar el presupuesto de egresos. Y para esta edición de 2017, pues sí nos cambia la cara totalmente. Tenemos una calificación promedio del 83%, que es bastante positivo. Tenemos 6 estados que tienen una calificación del 100%, es decir, cumplen a cabalidad los 116 criterios que evaluamos, y únicamente tenemos a 2 entidades reprobadas. Entonces, en el tema presupuestario, que es importante, sí te diría que ya tenemos un avance destacado. Otra cosa es cómo
ejercen los recursos Exacto. públicos, cómo se le da monitoreo y seguimiento a los recursos públicos y cómo se fiscaliza. Ahí yo todavía considero que hay pendientes importantes. Es cierto que todavía la fiscalización a nivel estatal pues sí tiene, pues podría pensarse que es reprobatoria, porque me remonto, por ejemplo, a los casos de Veracruz, ¿no? A nivel estatal, pues desde 2013, 2014, 2015, ya era evidente que había un mal manejo de los recursos públicos y la fiscalización local pues no actuaba en consecuencia. Ajá. Entonces, sí, pues te digo, por facetas, o sea, desde el principio, desde la base que es la presupuestación, consideramos que sí, que ya hay un avance notable, que ya tenemos una transparencia presupuestal destacada. Sin embargo, en el resto del ciclo presupuestario, que es la ejecución de los recursos y la fiscalización, todavía los pendientes son a destacar. O sea, en teoría 10, en la práctica reprobados. Pues sí, podría ser. O sea, todavía estamos por presentar el estudio del ejercicio del gasto. Antes de que termine el año vamos a presentar Porque el si no, estudio. Ramiro, ¿cómo entender los niveles de endeudamiento con los que se están dejando a las entidades? Y vamos a ver qué otras historias salen más allá de Veracruz, más allá de Chihuahua, más allá de quienes ya se fueron, y entonces pues, no se entiende. Sí, efectivamente, y también por eso desde el INCO también insistimos en la importancia de los presupuestos de egresos. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, ¿no? Cómo de un año a otro el saldo de la deuda pública se exponenció. Ya no se había observado un caso similar al de Coahuila, que de un año hubiera pasado a tener una cantidad exorbitante. Sin embargo, cuando empezamos a hacer este estudio, pues las calificaciones de Coahuila rondaban entre el 20, 25%, 35%. ¿Qué hubiera pasado si antes de que sucediera este boom en la deuda pública del Estado, la ciudadanía, los medios de comunicación, las universidades, la academia, le hubieran dado seguimiento al saldo de la deuda, a la contratación de deuda pública, que eso lo observamos en el índice de información presupuestal estatal, que pudiéramos tener la información, que pudiéramos rastrear y tener en el radar cuál era la deuda pública de Coahuila? De esta manera se habría complicado y seguramente la presión ciudadana, la presión de los medios habría impedido que de un ejercicio fiscal a otro el gobierno del Estado hubiera intentado contratar una deuda tan grande o que el Congreso del Estado hubiera aprobado una deuda tan grande. Entonces, por eso la importancia también que le damos todavía a la transparencia, porque sin la transparencia no podemos rastrear cómo están las finanzas públicas de nuestros estados, no podemos descifrar cuáles son los salarios de los servidores públicos o cuáles son los criterios para aprobar deuda o para aprobar fideicomisos. Por eso creemos que todavía este índice, a pesar de que ya tenemos las calificaciones positivas en general, sigue siendo funcional, porque si el hecho de que no nos señalen cuáles son las condiciones de la deuda, cuáles son, por ejemplo, las tasas de interés. O sea, en Coahuila no teníamos acceso a esa información, cuáles eran las tasas de interés y cuáles eran los plazos de vencimiento de la deuda pública. O sea, eso impedía una rendición de cuentas, eso impedía un monitoreo y un seguimiento a las obligaciones financieras del Estado, que al carecer de información, pues el manejo discrecional de esta información financiera, de estas condiciones financieras, pues facilitan a que las autoridades pues las manejen como quieren, que las manejen de manera irresponsable, de manera descuidada, y que por lo mismo de un año a otro nos encontremos con que el Estado tenga una deuda superior a los 30,000 millones de pesos y que pues eso ahogue totalmente el manejo de recursos del Estado. Exacto, es que ese es el tema, Ramiro. ¿Qué tal? Buenos días, aquí Manuel Cerrato. En otras ediciones del índice se ha puesto como reflexión también el hecho de que cómo podemos exigir, por ejemplo, aumento de recursos si no se sabe cómo se manejan, pero en todo ese ciclo presupuestario del cual tú hablabas, pues si la transparencia posiblemente esté en decir esto se va a ejercer, pero en esas otras fases de ejecución y fiscalización, pues ahí como que hay mucha oscuridad en ese camino, sobre todo porque también a veces a nivel ciudadano se desconoce, por ejemplo, qué parte de ese presupuesto es recurso enteramente estatal que se puede después destinar a otras cosas diferentes a lo que en un inicio estaban planeados, el hecho de que también hay ciertos créditos
que un estado puede pedir que por su monto no los necesita poner a evaluación de un congreso o del congreso local. Entonces, por allí hay también mucha desinformación, mucho desconocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos, a nivel ciudadano, a nivel académico, a nivel de instituciones de la sociedad civil, poner esa lupa para ir rastreando, como dices, que se ejecuten de manera correcta esos recursos? ¿Realmente hay mecanismos o también tenemos un retraso legal que nos impide la participación? Mira, te podría decir que, por ejemplo, desde el ámbito ciudadano, sí tenemos cerradas las puertas en la participación del proceso presupuestario. Y creemos que resulta positivo que efectivamente la elaboración de los presupuestos de egresos, que como señalamos es la norma más importante de las finanzas públicas, sí esté a cargo de un cuerpo técnico experto en materia de finanzas públicas, que estoy seguro la Secretaría de Finanzas del Estado lo tiene. O sea, en ese sentido, sí tendría que haber un perfil técnico ciudadano o de la sociedad civil experta en materias de recursos públicos que pudiera dar opinión o que pudiera dar alguna advertencia de cierto rubro, pero efectivamente esto no tiene una obligación, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel ciudadano, yo creo que sí todavía tenemos las puertas cerradas. Sin embargo, pues, ¿cuál sería la otra alternativa? Efectivamente, presionar a nuestros diputados, porque al final de cuentas son ellos los que aprueban el presupuesto de egresos. La Secretaría de Finanzas elabora un proyecto de presupuesto de egresos en el que señala cómo se planea gastar, se lo pasa al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo lo estudia y aprueba. Y en ese estudio y aprobación, pues hay un manejo de recursos que deciden irse de un rubro a otro, que deciden aumentar ciertas partidas o reducir ciertas partidas, y en ese sentido, pues es donde la ciudadanía puede entrar, ¿no? Que un grupo de sociedad civil, de la academia, asista al diputado para que le señale: oye, esto no le conviene al Estado, esto no es conveniente que se apruebe, porque de esta manera pues está priorizando el pago a servicios personales y no inversión pública. O también hay que señalar, por ejemplo, el tema de la deuda pública. El tema de la deuda pública es corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo propone contratar deuda y el Legislativo aprueba la contratación de deuda. O sea, ¿cómo puede la academia o los medios, pues a través de presión ciudadana? Esa sería la alternativa que tenemos. Ahora es que no tenemos alternativas legales para poder participar en esas aprobaciones, para poder participar en ese proceso presupuestario, y pues el instrumento que tenemos es justamente el acudir, asistir a nuestro Poder Legislativo, hacer una presión cívica, en el sentido de que no resulte positivo, por ejemplo, la contratación de deuda. Probablemente en el año en que se contrató abruptamente la deuda pública en Coahuila, si se hubiera tenido ese rastreo y seguimiento de la información financiera, pues habría habido universidades u organismos de la sociedad civil que hubieran presionado al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, para que se impidiera la contratación irresponsable de esa deuda. Entonces, yo creo que ese es el mecanismo, el vehículo que tenemos, una presión cívica, pacífica, pero que sea fuerte y firme al mismo tiempo, en el sentido de decirle a nuestros diputados: no votes por esa deuda pública, porque eso va a asfixiar las finanzas del Estado, porque eso va a impedir que se dirijan los recursos públicos de manera adecuada. También hay que señalar que, o sea, la deuda pública no es mala en sí misma. O sea, si efectivamente se está dirigiendo a inversión pública, a temas tangibles que la sociedad puede detectar y pueda observar que efectivamente hay una mejora en los servicios públicos, en las obras públicas, como señalaban al principio, en las calles, pues no es mala. Pero si al final nos damos cuenta que es una contratación irresponsable a tasas de interés más elevadas a las que están en el mercado, que esta deuda se va a dirigir a gasto corriente, ahí sí es cuando tenemos este vehículo de exigirle a nuestros diputados de no aprueben esa deuda, no avalen la contratación irresponsable de este empréstito, porque de otra manera sí carecemos de cómo poder coadyuvar en este proceso presupuestario. ¿Qué ha hecho Jalisco? ¿Qué ha hecho Querétaro? ¿Qué han hecho otras entidades que han salido altas en transparencia que se pudieran replicar
en otros estados del país? Bueno, por ejemplo, regresamos al tema de la deuda pública. En el Distrito Federal no tenemos acceso desde el presupuesto de egresos. ¿Cuáles son las condiciones de la deuda? No sabemos cuáles son las tasas de interés, no sabemos cuáles son los instrumentos de contratación, desconocemos con qué banco tienen contratado. Por ejemplo, esa información tan valiosa no la tenemos en el Distrito Federal. Este es un tema que nos gustaría observar en todas las entidades de la República. El tema de los tabuladores y plazas. En San Luis Potosí no tenemos desde el presupuesto de egresos información sobre el magisterio estatal de la docencia en el estado. O sea, nos gustaría observar que todos los estados reflejaran cuántos maestros tienen, si son de base, si son de confianza, cuáles son sus salarios. Igualmente, los criterios de finanzas públicas, que es otra de las secciones que tenemos, pues Querétaro y Jalisco nos señalan de manera muy puntual cuáles son los criterios para aprobar fideicomisos, para aprobar subsidios, para aprobar reasignaciones del gasto. Esta información valiosa que nos permite tener un control al Poder Ejecutivo. Bien. Y que impida hacer Ramiro, lo que le guste. Nos corta el sistema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ramiro Gracias. Suárez, investigador del INCO.